Oye, qué buena información es la que me entregas, porque eso es un dato súper importante. El dato de cuando uno aplica un test, saber si los alumnos o los que están sometidos al test dan el 100%. Porque yo recuerdo en el colegio, los alumnos me preguntaban, ¿cuánto tengo que mejorar para para sacarme buena nota? Entonces yo a algunos le decía un 10%, un 20%, un 30%. A los que eran mejores les decía un 5%. Pero después, al cabo de volver a medir, me di cuenta que ellos mismos modulaban sus tiempos para no dar los mejores tiempos, para que después diera la sensación de que habían mejorado y tenían mejores notas. Bueno, esa era una trampa escolar clásica y, y tiene razón. A veces uno subestima y dice, no, lo voy a hacer porque hoy día no tengo muchas ganas, o porque me siento resfriado, o porque, en fin, me siento un poco mal. Entonces, ahí existe una técnica que se llama el test retest, que ustedes la deben haber vivido en evaluación, para certificar de que la cifra que te está arrojando es correcta. Pasada una semana aproximadamente, volver a repetir el test. Y eso que estaba haciendo Philip me parece súper prudente para efectos de generar un proceso de entrenamiento de buena calidad para trabajar con datos reales. Así que te felicito por la iniciativa. ¿Hay alguien que quiera mostrar su trabajo? Benjamín, Víctor, Camila, Leonora, Valentina. Profe, yo saqué los datos ¿Ya? e intenté de hacer un programa de entrenamiento de 4 semanas que había Ya. pedido, o por lo ¿Lo que puedes analicé el video. mostrar en pantalla? La verdad no, porque estoy del celular. Ah, ya. No me Entonces puedo. cuéntanos de qué se trata. Por favor, danos cuál fue tu Me, marca, cuál fue tu velocidad aeróbica máxima, en kilómetros por hora, etcétera. Cuéntanos. ya, mi marca en los 6 minutos fue de 1 km,33 Ya, y lo saqué en metros por segundo, que me daba 3,69 metros por segundo. ya, muy bien. En kilómetros por hora lo modifiqué con la fórmula y me daba 13,284. Perfecto. La VAM, ahí tengo una duda porque eh, no sé en realidad de términos lo que es potencia aeróbica. ¿A eso se refiere al VO2 max? Sí, potencia aeróbica o volumen máximo de oxígeno es lo mismo. Ah, ya. Y velocidad aeróbica máxima, esa es la VAM. Exactamente. Ya, mi VAM fue de 15,9356 kilómetros por hora. Perfecto. Y el VO2 max, que es la potencia aeróbica máxima, me dio 45,63 milimol de oxígeno, Mililitros. mililitros Litros de de oxígeno. oxígeno. Bien, Víctor. Entonces, ahora tienes 15 kilómetros por hora de VAM aproximadamente. Ujú. ¿A qué intensidad de esa velocidad debieras iniciar tu programa de entrenamiento? A un 70%, y según lo que usted había mostrado dentro de ¿Ya? la semana 1 y 2 que se realiza el test, en la Ujú. semana 3 debería hacer 5 minutos a un 70% de esa VAM, que ¿Ya? según lo que tengo aquí, a ver, necesito calculadora, espérame. ¿Ya? Ya, según mi resultado, al 70% mi VAM debería ser
de 11,1549 kilómetros por hora. A esa velocidad debería correr los 5 minutos constantemente. Perfecto. La tercera semana. En la tercera semana ya debería estar corriendo a eso. Buen ejercicio. Ahora, ¿cómo saber cuando uno tiene pocas unidades de medida? ¿Cómo saber que vas a esa velocidad? Entonces, Habría que ahí, realizar dime, el proceso de nuevo, ¿no? no, porque ya tiene el cálculo, ¿no es cierto? Ujú. Pero medirse, como en ese tramo, los 5 Tendría minutos. que ver los metros que tendría que recorrer a la velocidad que dijo, entonces debería completarlos en los minutos. Exactamente. Mm, Esa es la idea. Te dice, ya, vamos a marcar. Bueno, yo lo he hecho entre un poste y otro poste, en la calle. ¿eh? Y eso me da como 200 metros. ¿ya? Entonces yo sé que cada 100 metros tengo que ir a una velocidad. Y los 100 metros los debo cubrir no me acuerdo cuánto, pero eran algo así como 32 segundos, no me acuerdo cómo era. Entonces yo ya sabía que en los 200 debía demorarme 64 segundos. Y eso me permitía calibrar mi velocidad de desplazamiento. ¿Se entiende? Así que, Víctor, está súper bueno tu ejercicio. Entonces, el ejercicio es ahora saber si te desplazas a 11 kilómetros por hora, ¿qué distancia puedes recorrer en 5 minutos? Debes recorrer en 5 minutos. ¿Te queda clara la tarea ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Para la próxima semana? para el martes. Entonces, eso queda de tarea para el próximo martes. Hay que evaluar, de Para el acuerdo a las miércoles, 4 eso, para el semanas, miércoles. la distancia. Perdón, miércoles. Exactamente, es decir, si yo corro a esta velocidad, ¿cuánto tiempo me demoro en cubrir o qué distancias debo cubrir en 5 minutos? Y lo pueden hacer en 6 minutos y después pueden introducir la fórmula en la planilla Excel y ya pueden saber al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos. Entonces, sabiendo esto, tú sabes cuál es tu ritmo de carrera. Y esto es lo que hacen los atletas. Saben cuál es su ritmo de carrera y no pueden, por ejemplo, en una prueba de 1500 metros, no puede partir al 100%, sino que tienen que saber a qué ritmo correr y en cuánto pasar los 200, en cuánto pasar los 400, en cuánto pasar los 800, saber si van a atacar, no van a tocar, porque ellos conocen su ritmo de carrera. Entonces, los atletas tienen dos temas. Uno, ganar la competencia, pero lo otro es mejorar su propia marca. Y no por mejorar, ganar la competencia, va a echar a perder todo. Entonces tiene que saber su ritmo de carrera. Eso es para los deportistas. Muy bien. Pero para la gente normal como nosotros, como ustedes, jóvenes deportistas activos o estudiantes activos, saludables, saber entonces que están en este tramo y con este tramo ustedes mantienen su cualidad. Y ahora, Víctor, ¿por qué entonces aumentar esto en el tiempo hasta llegar a 30 minutos? Te estoy recargando la mano, pero es un ejercicio que nos sirve a todas, no es por aprovecharme de ti. Profe, no entendí bien lo de cómo sacar a cuánto tendría que ir en mi 70%. Ya, lo vemos al tiro, Camila. Lo vemos inmediatamente, lo vamos a hacer con tu ejemplo. Pero, Víctor, ¿por qué llegar a 30 minutos de carrera? Se supone que a medida de que vayamos semana a semana, vamos a ir ¿Ya? aumentando la velocidad. Entonces, el No, cambio no, se va no, a no. ir. Podemos ya aumentar la velocidad, eso es verdad.
y lo Pero me debemos refiero hacer. a la resistencia. Vamos a mantener Es la misma velocidad a través del excelente, ahí tuviste la por más respuesta, tiempo. porque eso es lo que nosotros llamamos resistencia. ¿Te fijas? Una cosa es tener la capacidad de alcanzar esa potencia aeróbica, pero otra cosa es poder desarrollar un trabajo como este para aumentar la resistencia. Es decir, mantener esta capacidad aeróbica durante un largo tiempo. ¿Quiénes ganan la maratón? Porque en la maratón todos tienen una potencia aeróbica estupenda, sobre 70 mililitros. A nivel mundial, sobre 80 mililitros es una cosa indescriptible. ¿Quiénes ganan la maratón? Son aquellos que pueden resistir durante más tiempo en el pic de su velocidad aeróbica, para llegar a la velocidad anaeróbica y mantenerla. Y eso se llama resistencia, por un lado, aeróbica, y por otro lado, resistencia anaeróbica, mantener en condiciones anaeróbicas durante más tiempo. Sobre todo eso se hace al final de las carreras. Y es por eso que un deportista al comienzo de la temporada, lo vemos en el fútbol, se cansa rápido, teniendo buenas capacidades. Es porque lo que le falta entrenar ahora es a esa velocidad, mantenerla durante más tiempo. Y ahí vamos a ir a otra tarea después. ¿Ya? Camila, ¿a qué velocidad te desplazaste tú en el test? 1100 metros por 6 minutos. Perfecto. ¿Eso cuántos metros por segundo es? 3,05. ¿Y eso cuántos kilómetros por hora? 10,98. ¿Y cuál sería tu velocidad aeróbica máxima? 12,48. 12,48. Muy bien. ¿Cuál es el 70% de 12,48? Puede haber. ¿3,7? No. No. 8,7 kilómetros por hora. Lo saqué yo ahora. Saqué el 70% de tu velocidad aeróbica máxima y en tu caso te debes desplazar a 8,7 kilómetros por hora. Eso es el 70%. Y primero partes con 2 minutos, con 3 minutos, con 5 minutos, etc. Y luego con el tiempo vas aumentando la velocidad. ¿Entiendes, Camila, o no? Entonces, en 5 minutos debería recorrer, o sea, debería ir a 8,7 kilómetros por hora, que es el 70% de tu velocidad aeróbica máxima. Ya. Y después aumentarlo a 80. Entonces, ¿hay alguien más que tenga el trabajo hecho? Leonora, ¿lo hiciste? Profe, yo lo hice igual. Ya, Ignacio, dale. Ya no tengo para mostrarlo porque como lo escribí en el cuaderno, Bueno, así no que voy importa. a ir diciendo. Ya, En la prueba de 6 minutos recorrí 1150 metros ya, y eso lo dividí en 360, que serían los 6 minutos, y me dio 3,19 metros por segundo. perfecto. Eso lo pasé a kilómetros y me Ujú. dio 11,4 kilómetros por hora. Muy bien, Y a eso le saqué el VAM y me dio 13,1 kilómetros por hora, que es el máximo, la máxima perfecto, velocidad aeróbica mía. perfecto. Y también saqué mi VO2 max y me dio 41,7, lo cual me sitúa en un rango regular. Ya, muy bien. Después de eso me puse a planificar y saqué el 70% de mi 13,1, que en este caso era mi VAM, Ya, y me dio 9,17 kilómetros por hora. ya, Y a esos 9,17
los pasé a metros por segundo y debería recorrer, metros por segundo son 2,5. Perfecto. Entonces después tomé la tabla que hizo usted y en la primera y segunda semana se establecen las velocidades y en la tercera ya empiezo a trabajar con 5 minutos. Muy bien. En este caso los 5 minutos tienen que ser a 9,17 kilómetros por hora y si lo Perfecto. llevamos a metros recorridos deberían ser 750 metros. Eso debería recorrer en los 5 minutos. Bien. Y después en la Eso cuarta es semana, poquito, ¿ah? Es súper lento, ¿te Sí. das cuenta? después en la cuarta semana se trabaja a los mismos kilómetros por hora, pero en este caso se aumentan los minutos. En este caso pasan a ser 7 minutos de trabajo y en recorrido en metros son 1050 metros. Ya. Eso es el que dice en continuo. Igual hice el del continuo variable. Y acá Ya. no sé si está bien porque jugué un poco con las cifras. Veamos. Ya. En este caso, en el continuo variable, trabajé, bueno, ya sé mi bank que es de 13,1 y le saqué el 70%, que es 9,17 kilómetros por hora. Ya. Eso sería mi 70%. En este caso, quise trabajar el continuo variable, pero en una bicicleta estática. Bien. ¿Ya? Y lo que hice fue que dije que como no voy a trabajar en una superficie que no sea distinta a plana, sino Ya. que voy cambiando la intensidad, por lo que tomé dos valores, además del 70%, trabajar al 76%. Ya. Entonces, sacando el 76% de mi van, serían 10 kilómetros por hora. Ujú. Entonces, ya teniendo en cuenta esas dos, bueno, en la primera y segunda semana establezco las velocidades, etcétera, y en la segunda semana ya empiezo a trabajar y lo hago de igual manera que en el continuo, que son 5 minutos. Ya. Pero esta vez hago 2,5 minutos que van a ser a una intensidad de 9,17 kilómetros por hora, es decir, 2,5 metros por segundo, Ujú. y después entre 2,5 a 3 trabajo 30 segundos de 10 kilómetros por hora, que serían 2,7 metros por segundo. Ya. Después que termino los 3 minutos, vuelvo a trabajar 1 minuto y medio a 9,17 kilómetros por hora, y después los últimos 30 segundos de esos 5 minutos volverían a ser de 10 kilómetros por hora. Perfecto. Al final de cuentas, los 4 minutos de 2,5 recorrería 600 metros y en el 1 minuto de 2,7 o 10 kilómetros por hora serían 162 recorridos. Perfecto. En este Yo creo caso que ya lo lo llevé a tienes claro, sí. lo llevé a la bicicleta estática porque pensé que sería mucho más fácil cambiar de intensidad, de pasar de 9,17, como generalmente las bicicletas marcan los kilómetros y todo eso, Sí, entonces sí, iba a ser mucho más fácil pasar de 9,17 a 10, entonces lo iba a estar viendo la persona o yo. sí. Pero para el caso de la bicicleta, hoy día les voy a enseñar cómo se trabaja con bicicleta o se trabaja corriendo también. ¿Ya? Porque el cálculo de Profe, carrera después se puede transferir solo a carrera. El cálculo de carrera ya no se puede transferir a bicicleta. Les voy a enseñar entonces cómo trabajar cuando trabajamos en bicicleta, para que les quede un poco claro, o en natación también. ¿Ya? profe, una Dime. duda. Dime. Esas intensidades, o sea, en el método continuo variable, Ujú. en carrera sobre todo, va de acuerdo a la táctica de competencia que tengamos igual, ¿no? O Sí, sea, se entrena de acuerdo a la táctica, porque como decía el Ignacio, al final igual aumentaba su intensidad, sí, según lo que él había propuesto. Y casi siempre hay, sobre todo en medio fondo, en fondo, se genera al final un aumento de la velocidad. exactamente. La idea es mantener el ritmo de carrera y si uno está súper bien, puede someter a los demás a su ritmo de carrera. Pero para eso uno tiene que conocer el ritmo de carrera. Si no, ¿cómo lo va a hacer? Profe, una Y, no, consulta. y normalmente uno remata cuando lo estima conveniente. Benjamín. El 70% de mi velocidad al final, ¿eso cómo lo pasaba a, cómo era? ¿A cuántos metros tengo que recorrer con Metros por eso del segundo, 70%? lo Sí, divides por 3,6, pues.
¿Te acuerdas que primero multiplicamos por 3,6 para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora? Sí. Después la operación es inversa, pues de kilómetros por hora a metros por segundo se divide. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Se divide. Ya, voy a plantearle aquí otra tareita. Voy a compartir pantalla, permiso. Voy a compartir una pantalla aquí. Voy a un nuevo, un Word. Vamos a hacer un Excel mejor. ¿Se ve la planilla Excel que estoy abriendo? ¿No? ¿Se ve la planilla Excel? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, aquí vamos a utilizar una fórmula que ustedes conocen como fórmula de Carbonen, que utiliza como variable la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca es la siguiente. Se parte de un supuesto, y aquí hay variedades, ¿eh? Depende de los autores. Hay algunos autores que ponen unas variables de esta, pero yo voy a poner la más común de todas, que es 220 menos la edad de la persona. Ese resultado que sería X, le restamos la frecuencia cardíaca de reposo. Y a ese resultado le ponemos la intensidad a la cual queremos correr. Por ejemplo, yo quiero correr a un... Aquí hay cosas de la fisiología que ustedes ya saben. Por ejemplo, los viejos, de gente de adultos mayores, ¿a qué intensidad debieran correr si estamos en una zona de seguridad y sabemos que esa gente no tiene experiencia deportiva? ¿Cuál sería la intensidad que debieran correr los adultos mayores? O trotar, o hacer ejercicio, o bailar. ¿Se nos enseñaron en fisiología o no? Menor a 1 kilómetro por hora. No, pero en frecuencia cardíaca. Debiera ser al 50% de su frecuencia cardíaca, de los viejos. Ya supongamos que un viejo normalmente tiene una frecuencia cardíaca en esfuerzo que le llega a 140, entonces esta persona no debiera superar, vamos a trabajar al 50% de la frecuencia cardíaca, vamos a trabajar, no debiera superar los 70, entonces el 50%. Y a ese resultado le vamos a sumar entonces a esa intensidad. Entonces hagamos la prueba con ustedes. Con una señora. Dafne, ¿qué edad tienes tú? ¿Está ahí, Dafne? Dafne. Ya, Valentina, ¿qué edad tienes tú? 22. 220 menos 22. ¿Cuál sería el resultado? 200. O sea, ¿Ah? 198. 198. Muy bien. Supongamos que en este minuto, tómate la frecuencia cardíaca en 15 segundos, por favor. Yo te aviso cuando comiences y yo te aviso cuando termines. ¿Ya? No te apures. ¿La ubicaste tu frecuencia cardíaca? Profe.
¿La tienes? Ya. 3, 2, 1, ya. Ya. 20. 20 por 4, 80. Sería entonces 80. ¿Cuál sería el resultado de eso? Perdón. 198 menos 80 sería 18. 118. Entonces yo digo que tú deberías comenzar a trabajar al 70% de tu frecuencia cardíaca. Entonces, pongo 118 por 0.7, 70%, sería 82 latidos por minuto. Y a esto le sumamos la frecuencia cardíaca de reserva, que eran los 80. Entonces tu trabajo en frecuencia cardíaca debiera ser a 162 latidos por minuto. ¿Se entendió el ejercicio? Profe, cuando pasó de la resta de la edad, o sea, con la frecuencia cardíaca, ¿Sí? después multiplicó nomás, no sé cómo lo hizo. Ah, esta es la frecuencia cardíaca de reserva. Esto es lo que tenemos, los 80. Porque ella tenía 80 latidos por minuto ahora en reposo. Eso es de reserva, eso lo tiene. Es que no sé de dónde salió el 82, después de la resta. Ahí. Se multiplica Ah, por 4, de los es 15. que es, Sí, pues la frecuencia cardíaca se multiplica por 4, que sería en un minuto. este es, que estamos trabajando al 70%. El 70% de 118 es igual a 82. Ya se entiende. Ahora, porque ahí estamos trabajando al 80%. ¿Ya? Es por esa razón. Ahí llegamos al 182. Hagámoslo con la frecuencia cardíaca de cada uno de ustedes. Entonces haga la operación 220 menos su edad. Haga esa operación primero. ¿Tiene el dato? Sí, bro. Perfecto. Ahora cuando yo diga ya, comienza a tomar su frecuencia cardíaca. Y cuando yo diga ya, la deja de tomar. Busque su frecuencia cardíaca. 3, 2, 1. Ya. Ya. Ese dato multiplíquelo por 4. Entonces, a la resta de 220 menos su edad,
A ese resultado, réstele esta frecuencia cardíaca. ¿Cuánto te sumó, Ignacio? Me dio 101. 101, perfecto. A ese 101, entonces ahora súmale tu frecuencia cardíaca. ¿Qué dato te dio? Me había faltado sacar el 70%, pero ahí lo Ah, saqué ya. y le sumé la frecuencia cardíaca en reposo y me dio 166 frecuencia cardíaca de trabajo. Perfecto. Profe, Entonces, ¿sí? ¿y a qué? A la resta que da entre la frecuencia cardíaca y el dato de la edad, menos los 220, ¿a eso se le saca el 70%? Exactamente. Edad. Y después se le suma de nuevo la frecuencia cardíaca. Exactamente. Aquí nos va a dar un dato que le vamos a denominar XXX menos la frecuencia cardíaca de reposo a ese dato lo ponemos en porcentaje, el porcentaje que nosotros queramos, y a eso le sumamos la frecuencia cardíaca de reserva, o que también se llama frecuencia cardíaca de reposo. Entonces aquí encontramos otra forma de estimar la intensidad de la carrera, pero a partir de la frecuencia cardíaca. Hay gente que la simplifica mucho a esto de la siguiente manera. Dice 220 menos edad. Y este resultado, supongamos que usted tiene 20 años, le va a dar 200. Y a este resultado directamente lo transfiere a porcentaje. Decir, bueno, voy a trabajar al 60% de 200. Entonces dice, voy a trabajar, dice, por 0.6%, y eso sería igual a trabajar a 120 latidos por minuto. Lo que sería pulsaciones por minuto. ¿Te fijas? Entonces, aquí hay una forma simplificada de aplicar la fórmula de Carbone, aquí hay una forma más avanzada, más precisa, y hay otras que trabajan con un número para las mujeres, para los deportistas, que va variando este número. Depende de la teoría que usted se acoja. Diego, dale, pregunte. Profe, se supone que hay más fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Porque se supone que esa, la 220 menos edad, tiene mucho rango como de error, mucho margen. No, Que señor, son como no 11. tiene rango de error. Y le voy a explicar por qué. Le voy a mandar los artículos. Lo que pasa es que está tan vieja esta fórmula y tan cuestionada que todos dijeron no es precisa. Claro, no es precisa para cada persona.
Pero todos los estudios, les voy a mandar los artículos, se los voy a poner arriba en la página. Ningún artículo, ninguna investigación científica ha demostrado que no es correcta. Entonces, ¿qué es lo que han optado por hacer otros investigadores? Es someter a las personas a pruebas submaximales, por ejemplo, en bicicleta o en carrera, y como ahora usamos los monitores de registro cardíaco, podemos establecer cuál fue la frecuencia cardíaca máxima de esa persona. Y a partir de eso podemos hacer los cálculos. Pero recuerden que esta fórmula fue creada cuando no había tecnología para medirla. Entonces, claro, cuando Diego dice esto, no es precisa, no hay ninguna que sea exacta. Aún las fórmulas más directas, porque un día es sea, no, diferente del otro. no estoy diciendo Pero que esta, sea precisa, pero claro. que hay otras que, por ejemplo, que tienen menos margen de error. Eso voy. Las que tienen menos margen de error son las fórmulas laboratoriales. Son las únicas. Pero en términos de trabajo, digamos, de campo, trabajamos con esto nomás. Incluso lo que acabamos de hacer nosotros, medir la frecuencia cardíaca en 1 minuto. Antes lo hacíamos tomándonos el pulso, ¿no es cierto? En la carótida o en la arteria cubital, en fin. Pero lo hacíamos en 30 segundos, después lo hacíamos en 15, y después para los que eran más expertos lo tomaban en 10, y ya para los que son expertos y tienen un corazón muy entrenado, lo hacen en 6 segundos. Y todo eso, hoy día, ya casi no se hace porque se usa tecnología, pues se usan los monitores Polar. Entonces, por ejemplo, hay una tecnología que a mí me encantaría poder mostrársela algún día, que yo tengo en el laboratorio, que es la siguiente. Podemos medir 36 personas al mismo tiempo, trabajando todas independientes. Y yo en mi monitor sé qué frecuencia cardíaca tienen. Entonces los sometemos a un esfuerzo y ahí podemos dejar constancia de cuál fue la frecuencia cardíaca máxima. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay tecnología, todo miel sobre hojuelas. Cuando no hay tecnología, estas son algunas de las formas que podemos usar, y también podemos usar otra fórmula, cualquiera, la que más le acomode. Pero todas, el nivel de precisión para poder tomarlo con claridad es cuando lo hacemos laboratorialmente y en directo. Todas tienen su, digamos, no existe la medición perfecta. ¿Ya? Por ejemplo, usted sabe que se le acelera la frecuencia cardíaca cuando lo pillan en una mentira. ¿Ya? O como cuando se dice, lo pillaron con las manos en la masa, lo pillaron adentro del refrigerador, a usted, basta con eso, se le sube la frecuencia cardíaca. Pero bueno, nosotros la estamos haciendo acá en este caso. Pero ténganlo en cuenta para sus trabajos, que estas son formas de estimarlas de manera masiva, de manera en pruebas de campo. Pero existen los monitores. Hoy día en un curso yo pedí que midieran una cantidad de tiempo y me dijeron, no, profe, hoy día se usa el GPS. Porque su teléfono tiene GPS. Su teléfono incluso tiene para medir su frecuencia cardíaca y su tensión arterial. Algunos usan dispositivos, relojes diferentes. Entonces, aprovechenlo, pero es una forma de medir la frecuencia cardíaca. Y si queremos saber a qué intensidad estamos trabajando, entonces lo importante ahí es poder decir lo mejor que se pueda a qué intensidad se está desplazando, a qué intensidad está trabajando, y si es con un dispositivo electrónico, perfecto. Pero ahí necesitamos saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima que puede tener uno en esfuerzo.
Entonces, a veces le poníamos ese medidor a las personas cuando estábamos haciendo el test de naveta. Y así podíamos estimar su frecuencia cardíaca máxima y después era muy fácil estimar su trabajo a partir del corazón. El problema después persiste en que hay que tener un dispositivo para ir calibrando si está trabajando o no a esa frecuencia. Y la frecuencia es muy inestable porque sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces hay que tratar de mantenerla en un equilibrio. Hay personas que no nos resulta la frecuencia cardíaca para trabajar. La gente que hace halterofilia. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por la cantidad de sangre inyectada que tienen, ¿no? Tienen una cavidad cardíaca chiquitita y tienen una frecuencia demasiado alta. Porque no tienen el Entonces, desarrollo del corazón, pero claro, sí para bombear sangre. claro, porque tienen que tener paredes muy poderosas para que el corazón no estalle, pero por contra tienen una cavidad pequeñita en relación a personas comunes y a deportistas de otras disciplinas. Entonces ahí hay que tener cuidado cuándo trabajar con una y cuándo trabajar con otra. Entonces, cuando trabajamos en bicicleta, podemos usar la frecuencia cardíaca, pero tenemos que haber estimado la frecuencia cardíaca máxima también en bicicleta. Y a partir de ahí podemos tener un indicador de intensidad del ejercicio. Y en bicicleta también podemos verlo en watts de potencia para poder determinar a qué intensidad vamos trabajando. Estas son formas y ustedes tienen que seleccionar aquella que más les acomode, pero que deben utilizar en los programas de entrenamiento para ayudar a personas a su desarrollo de la resistencia con indicadores como son los metros por segundo, los kilómetros por hora o la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a veces no se puede salir a correr, me decían que la bicicleta era una buena opción. ¿Qué otra buena opción hay cuando uno no puede salir a correr? ¿Algún tipo de entrenamiento de cuerpo completo que sea moviéndose? Exactamente. Algunos ejercicios gimnásticos generales y uno va modulando la intensidad. Igual es ¿Ya? importante variarlo, ¿no, profe? Esos tipos de ejercicio. Claro, porque Tiene que ser un ejercicio constante. puede hacerlo cambiando. Por ejemplo, en un cuadrado de 2 metros por 2 metros, tú puedes hacer muchas cosas, retroceder, avanzar, rechazo en un pie, rechazo en otro pie, y tú vas modulando la intensidad. Y además es interesante irlo adecuando al deporte que uno practica. Por ejemplo, si es taekwondo, depende de los gestos del taekwondo, hacerlo a la intensidad que uno quiera, pero por más tiempo. Si uno practica boxeo, lo mismo. Si uno practica fútbol, lo mismo, que lo puede hacer con balón. En el básquetbol, lo mismo, con desplazamientos con balón, etc. ¿Ya? Profe, ¿podría hacer un trabajo geométrico desde ese punto de vista en el básquet o vóley o Claro, fútbol? claro, pero ahí uno tiene que modular y moderar el tipo de pliometría que tiene que hacer. Por ejemplo, pliometría no solo significa saltar, sino que, por ejemplo, recibir y Escalera de pasar coordinación. recibir y pasar el balón también es un acto de pliometría. ¿Ya? Porque la pliometría significa que hay un acortamiento y un alejamiento. Y uno puede modular eso. Entonces uno puede hacerlo con algún tipo de pliometría. Lo puede hacer también con algunos trabajos, como vamos a ver más adelante, de entrenamiento y desarrollo de la fuerza, con bajas cargas, poca intensidad y mucha repetición.
En fin, ahí vamos a ir progresando para que vean ustedes que no todo es correr. Lo que pasa es que correr es más barato, es más tranquilo, es muy social, muy general, es una de las mejores actividades generales que uno encuentra. ¿Mm? Así que ahí tienen que poner al día su creatividad. Quiero mostrar, voy a compartir pantalla con ustedes, porque quiero compartir un trabajo que van a tener que hacer ustedes más adelante. Todavía no. Yo me voy a adelantar y vamos a poner un calentamiento general. ¿Lo ven? Sí, profe. Este es un calentamiento general que inventó un compañero y él dice que lo adecuó al fútbol. Entonces yo a ustedes la próxima semana les voy a dar tarea y necesito que la próxima semana estén agrupados de a 3, en tríos. Y yo les voy a dar temas y ustedes van a ir preparando pequeños videos que duren aproximadamente unos 10 minutos, más o menos como en este tipo de edición, para mostrar su tarea. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar métodos de entrenamiento para el desarrollo y ahí vendrá la tarea que ustedes van a desarrollar. Profe, esa va a ser la primera evaluación, ¿cierto? Así es, en tríos. Entonces, como yo sé que ustedes son buenos para editar y esto se graba a través de un teléfono, en fin, y se pueden unir, ahí tendrán que inventar, crear, diseñar una fórmula simpática para exponer esto como si estuvieran exponiéndolo en un congreso o en una clase para mucha gente. ¿Ya? Profe, ¿va a mandar alguna, o sea, no sé, como estructura Sí, por de supuesto. evaluación? Genial. Sí. ¿Y tiene que ser solamente con peso corporal o se pueden ocupar implementos como sale ahí? ¿Cómo? ¿Se pueden ocupar algún tipo de implemento? ¿Ocupar qué? No escucho. ¿Algún tipo de implemento? Por supuesto, ¿no? Si mira, van a ocupar muchas cosas. Si este es un modelo solamente. Bien, aquí como se pueden haber dado cuenta, ya se está hablando de unos conceptos que vamos a ver la próxima semana, que es volumen, intensidad, dificultad, densidad, etcétera, que ya van a ir incorporando para que vean lo que son las repeticiones, las series, etcétera. Y ahí ir progresando poco a poco. Preguntas. ¿Cuál es la próxima tarea?
diseñe Hacer un un calentamiento de lo pequeño... que usted manda. ¿Ah? Hacer un calentamiento de lo que usted manda. Con los No, grupos. diseñar un pequeño ejercicio, el mismo que hicimos ahora, pero usando la frecuencia cardíaca. Un pequeño entrenamiento Hacemos aeróbico un plan de 4 semanas igual. de 4 semanas igual, usando la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y ahí, Diego, tomo tu palabra. Si ocupan otras fórmulas, ocúpenlas, ¿no? Pero déjenlas explícitas para saber qué fórmula ocuparon. ¿Ya? Si ocupan bicicleta, saber qué tipo de intensidad están trabajando en la frecuencia cardíaca, cómo la obtuvieron y después cómo la modulan. ¿Ya? Así que si hacen natación, lo mismo. Entonces, cualquier fórmula que ocupen, este es una sugerencia de que usen la fórmula, pero pueden usar otras. ¿Ah? No hay ningún problema. Profe, entonces Dígame. sería, no sé, si hago algún ejercicio saltando, tomo mi frecuencia cardíaca, salto y después la vuelvo a tomar. ¿O solo después de...? Piensa que todas las frecuencias cardíacas se toman para tener unos indicadores se toman en 3 momentos. Uno en reposo, y a partir de estas fórmulas uno estima la frecuencia cardíaca máxima, es decir, usando estas fórmulas, pero también puedes medir la frecuencia cardíaca máxima en un ejercicio, como dices tú, Camila. Después de una serie de rebotes puedes tomarte la frecuencia cardíaca. Ah, Y después durante el ejercicio para poder saber a qué intensidad estamos trabajando. ¿Ya? Yo les voy a mandar algunos articulitos y algunas cosas para que lean y para que se enteren y para que puedan ir avanzando en esta tarea. ¿De acuerdo? Recuerden entonces la otra tarea es que es formar los tríos. ¿Ya? Y apenas esté formado el trío, me lo mandan por correo electrónico para tenerlo yo. ¿De acuerdo? Y así la próxima semana le doy la tarea a cada trío. Ya, profe. Ya pues, que estén muy bien, cuídense mucho, duerman lo suficiente, pero no tanto. Un abrazo, cuídense. Una consulta. Dime, Dafne. ¿Se podría que tengo que hacer unas consultas aparte? Dime, Dafne, no te escucho. Necesito hacer unas consultas aparte. Ah, ¿quieres que se vayan todos para que conversar conmigo? Ya, Sí, por ya, por favor, ya.